y gerontología. 5 o 10 años está ahí. Y ese era un tema que definitivamente ocupaba actualizarme, ¿verdad? Que es de mucha actualidad, sí, exactamente. Actualidad, y yo sí ocupo obligarme a estudiar porque me corre ¿verdad? Del hospital y todo, pues la verdad es que uno no tiene tiempo, llega tan cansado que uno se le llega a dormir. Sí. Entonces, bueno, así me ayuda a actualizarme y a actualizar a mis compañeros. Ok, perfecto. Larisa, ¿tú? Mi nombre es Elisa Quesada, yo soy estudiante de licenciatura de la Universidad Hispanoamericana. Y también es un tema que me interesa mucho. No está en el pensum académico de la universidad tampoco. O sea, no tienen algo que englobe la nutrición como... No, vieras que este tema sí hacen charlas y todo, pero este tema no se ha visto. Ok. ¿Y tú eres? Yo soy Silvia Castro. Sí. Yo soy egresada aquí, por eso conozco allá. Y trabajo en el Hospital México, soy interina ahí, cubre libres, cubre todo. Soy la primera que está ahí, ya llevo 5 años así, pero ya casi a día. Sí, súper bien. Yo empecé cuarta, ya voy de primera, ahorita. Súper bien. Ahí poquito a poquito vas llegando. Sí, y este curso me gustó mucho porque era como, primero era cortito y sentí que era mucho como refrescar muchas cosas que se hacen todos los días, que se ocupan todos los días y que tal vez uno las tiene ahí, porque sí las tiene, solo que cuando empieza a leer es cuando uno se acuerda, ay mira, esto era tal esto, ay mira, me acordaba de esto, pero no lo tenía como tan presente. Ya no me acordaba. Larisa, ¿y tú eres egresada de acá también o no? No, yo me gradué en la UCR y luego terminé la licenciatura en la Universidad de San José. Porque salí en colegio. Ah, sí, cierto. Es cierto. Hubo que correr para colegiarse, claro. Bueno, entonces ustedes ya me conocen, yo soy Laine Quintero, yo soy de origen colombiano y llegué a Costa Rica hace 20 años, cuando la nutrición en Costa Rica era una materia totalmente desconocida. Yo venía de trabajar en hospitales muy grandes y cuando llegué acá y me encontré que aquí la nutricionista no salía de la cocina en los hospitales. No puede ser, casi me da algo. Entonces opté por trabajar en la industria farmacéutica. Trabajé 10 años ahí en nutrición infantil, en un área de nutrición infantil, capacitando por todo Centroamérica en nutrición infantil. Y eso era muy bonito en ese momento. Y me capacité en México en nutrición infantil, entonces para mí fue lo máximo. Luego de ahí pasé a trabajar en la gerencia de asesores de salud, por eso es que yo estoy tan cercana con este tema, porque nosotros introdujimos los módulos de todos los aminoácidos y los módulos de proteína hidrolizada para el uso hospitalario. Entonces de ahí viene mi enamoramiento con este tema y mi cercanía. Y siempre desde el 2008 que salí de la industria farmacéutica tengo consulta en la bíblica y mi nicho de pacientitos son los niños y adolescentes. Entonces, a mí me da un niño ahora y me pongo yo. No sabía ni cómo empezar. Ay, no, vieras que son son pacientes demasiado lindos, demasiado. Yo siento que en el trato del paciente niño uno involucra a toda la familia, el compromiso es familiar, entonces el logro es como 3 veces más satisfactorio, creo yo, porque logras cambiar el hábito de una familia y logras no solamente que el niño crezca con buenos hábitos, sino que los papás, la hermanita, hasta la abuelita o el cuidador del niño esté involucrado totalmente, entonces verás que son bastante retadores. Y luego en la parte de adolescentes, me he ido, no sé por qué razón ellos ahí, cuando reciben pacientes adolescentes, dicen, esto es del AINE todavía, y me los dejan para los martes, jueves o sábados que yo voy. Y resulta que ahí sí me he encontrado con casos muy, muy retadores de anorexia, de bulimia, de desórdenes alimentarios bastante difíciles, pero también es otra rama de la nutrición que uno dice es súper retador, y ahí es donde más oportunidad he tenido de implementar la nutrición, porque son pacientes que se deterioran muy, muy rápido. Entonces, por ahí estamos. Bueno, después de que ya
vimos toda nuestra teoría, ya tenemos aquí todos los conocimientos fresquísimos de cuáles inmunonutrientes, de cuáles aminoácidos, de por qué sí de por qué no el otro, que cuáles ácidos grasos, que cuál es la relación de los ácidos grasos, todas esas cositas que ya necesitamos tener afinadas en el día a día. Entonces vamos a llevarles a un casito clínico. El caso clínico viene planteado en dos etapas, en dos etapas. En la primera etapa presentamos el casito y digamos que lo que hay en el momento y lo que se hizo en el momento. Y la segunda etapa es lo ideal que se hubiera podido hacer para ese paciente, porque lo que se hizo en el momento, como en casi la mayoría de los casos, no fue lo ideal. Entonces vamos a verlo y vamos a ver que definitivamente tuvo un muy mal manejo, y cuando ya lo entregan a nutrición, lo que se puede hacer es como la mitad de lo que se podría haber hecho con ese paciente. Entonces yo lo voy a plantear tal como está y se los dejo en el aula virtual para los que están en el aula en este momento o lo van a ver más tarde. Lo que yo voy a presentar es lo que se hizo en realidad, y lo que tienen ustedes que presentar es lo que se debería haber hecho, ¿ok? Para que quedemos claros. Entonces, les decía, este es un varón de 53 años que presenta un adenocarcinoma de supraglotis. Es un pacientico que su adenocarcinoma ya está bastante avanzado y tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Le van a hacer la anerectomía total con vaciamiento ganglionar cervical, y obviamente le tienen que hacer una traqueostomía y concomitantemente con la cirugía someterse a quimio y a radioterapia. Entonces es un pacientito bastante complejo, es un paciente que está involucrando en todo su tratamiento la parte, el tracto digestivo se está comprometiendo, y es un paciente en el que tenemos, de ser posible, que empezar a hacer la terapia de inmunonutrientes desde mucho antes de la cirugía. Es un paciente que en el momento en que se le hace el diagnóstico o que llega para ser valorado a la cirugía, está en un peso habitual de 58.5 y llega a veces hasta 60, pero siempre está en el 58.5. Presenta astenia y anorexia desde hace varios meses. Es un pacientito estreñido que está tomando laxantes y no tiene ninguna otra patología conocida. Entonces, si lo vemos, es un paciente candidato a inmunonutrición perioperatoria, ¿verdad? Antes, durante y después de su cirugía. Eso es lo que uno pensaría cuando ve la presentación de este paciente. Pero ¿qué pasó con este paciente realmente? En primer lugar, diríamos, vamos a hacer una evaluación inicial para identificar si requiere una valoración nutricional formal o un plan de cuidados nutricionales específicos antes de la cirugía. ¿Y qué sucede? Nuestro paciente será intervenido dentro de una semana. Entonces, si se presentara ahí, ¿ustedes qué harían? Yo le doy Inmunex, ¿ok? Por allí, Lisa, Sí, también. le podríamos dar Inmunex. ¿Y tú? ¿Lo van a poner PET? Muy buena pregunta. Entonces, este pacientito no se le realiza por alguna circunstancia, exactamente, no se le realiza ninguna valoración nutricional, sino que llega a cirugía, le dicen: don fulanito de tal, su situación es tal, le tenemos que hacer tal intervención y usted va a estar más o menos unos 15 o 20 días alimentado por una ostomía, me imagino que le explican cuál es el procedimiento, pero no le hacen ninguna valoración nutricional. Entonces, como no hay ninguna valoración nutricional, no hay intervención de ningún tipo, ni en el pre ni en el postoperatorio. Entonces uno dice,
yo leo eso y digo, ¿qué pasó con el servicio de nutrición acá? Estuvo ausente por alguna circunstancia. Los médicos no valoraron que el paciente estaba perdiendo peso. Resulta que lo operan, el paciente, como puede, se recupera y empieza a recibir la quimio y la radioterapia, y ahí es donde viene la mayor complicación. Presenta todos los síntomas secundarios a la quimio y a la radio, dentro de los que están más marcados la hipogeusia, la disgeusia y la odinofagia. Y en este lapso pierde adicionalmente a lo que ya tal vez había perdido anteriormente un 5% más de peso. Entonces llega a 51.3, si no estoy mal, de peso, después de estar en 58.5 y hasta 60. Y empieza a cursar con fiebres de 39 grados centígrados a repetición. Su cuadro actual de anorexia se acentúa y se acompaña de diarreas. Es hospitalizado por sospecha de infección y es remitido, ahí sí, con todas estas complicaciones, a la consulta de nutrición. ¿Qué opinan? El día a día de nutricionista. El día a día, dice Larisa. ¿Qué dice por allá atrás? Paola, ¿cuánto me dijiste? Silvia. Silvia. Ya pensé en la referencia a soporte nutricional, porque ya me imaginé que el paciente no puede comer, ya me imaginé dándole el ensure para la casa, honestamente me imaginé todo eso, empezando por ahí. Ok. Por la diarrea, yo en la consulta ya le hubiera recomendado la vitamina, y ya le hubiera dado la educación de cómo hacer el licuado, porque me imagino que no puede consumir mucho por boca si está inflamado todo el tracto. Por ahí andaría lo que yo haría. Bueno, ok. Como les digo, yo estoy trayéndole lo que hay de ese paciente y lo que se hizo con ese pacientito, o con los datos que tenemos de ese pacientito. La propuesta de ustedes es, si el paciente vino a consulta una semana antes, a partir de ese momento, ¿qué puedo hacer yo para que el paciente no llegue a esta situación? ¿Ok? Bueno, entonces, en este momento, nuestro paciente llega a soporte nutricional y precisa recomendaciones nutricionales, dietéticas, suplementación, inmunomodulación, porque ya sabemos que todos estos efectos se pueden disminuir con los inmunonutrientes, y prevenir la pérdida de peso, también tratando de que el pacientito gane un poco para que tenga la suficiente, digamos, salud, o esté un poco más estable y no vaya a interrumpir ninguno de sus tratamientos, ni la quimio ni la radio. Pero el paciente no queda con alimentación bioral. Eso más adelante. Vamos a ver. Okay. Así está la situación. Ya. Así estamos, Larisa. El paciente viene y está presentando esos síntomas, y lo que se quiere es, le dicen a soporte nutricional, ¿qué hacen ustedes con este paciente para que no abandone quimio ni radio? Porque ya fue operado. Yo creo que lo primero, como dice la compañera, hay que parar la diarrea. Nosotros, bueno, ese es un producto que no es muy conocido, pero nosotros estamos recomendando Avecolite, que es una maravilla, ¿verdad? Entonces yo, así, si me llegara, le digo a la familia, cómprele esto, hágale esfuerzo, cómprele esto. Si se puede darle el Glutapac R, se lo combino con el Glutapac R, y te trato la diarrea. Y después, entonces cuando ya no tenga la diarrea, tal vez recupero ganas de comer un poquito, ¿verdad? Y ahí se vería cómo se va suplementando, digamos, en caso de que ya estuviera pudiendo alimentarse vía oral. En caso de que pudiera, digamos, si no tiene los vómitos, bueno, no sé si no tiene mucha inflamación orofaringea. Ya después uno podría, quitando los principales síntomas, ver si ya puede ir aumentando los requerimientos. Correcto, ok. Bueno, todo eso es lo que ustedes tienen que ir poniendo como notas para cuando presenten su caso tal cual en el aula virtual, porque eso es lo correcto. Identificar todos los síntomas, identificar para cada síntoma cuál inmunomodulador de los que yo aprendí podría usar, o si existe, como dice la compañera, otro producto que me pueda ayudar, por ejemplo, en el caso de las diarreas, que ese producto, ¿de qué compuestos tiene? Tiene zinc, tiene fos, inulina, Sí.
todo así. Sí, son un poco diferentes. Es que es un producto para niños. Sí, sí, es para niños. Sí, pero nosotros lo usamos en adultos, entonces yo misma lo he usado y funciona súper bien. Si tiene la dosis de microorganismos que se necesita. Perfectísimo. ¿Cuál es el nombre? Avecolic de niños. Es de niños. Pero se usa una energía para adultos. Entonces, cuando llega soporte nutricional, esto es lo que la nutricionista o el profesional que lo recibe dice, tengo que hacer algo con este paciente para prevenir la pérdida de peso y evitar que abandone los tratamientos de quimio y de radioterapia. Y eso es una de nuestras premisas con evidencia científica tipo A. Nosotros no podemos dejar que ningún tratamiento con cáncer de vías superiores digestivas abandone los tratamientos, porque definitivamente son los únicos que van a poder contra esos tumores. Entonces, bueno, a la exploración física, recuerden lo que teníamos cuando iniciamos. A la exploración física, en este momento encontramos un paciente que ya perdió un poco más de peso, ya no está en 58.5, sino que ahora está en 51.3, y el percentil 50 para él es de 72.2. Entonces, vayamos viendo cómo está. Tiene una talla de 1.64, tiene un índice de masa corporal de 19.7, tiene una lengua depapilada, tiene mucositis, orofaringia, pérdida de masa adiposa y pérdida de masa muscular. Además de eso, tiene una albúmina de 4, una prealbúmina de 17.6 y linfocitos de 800 por milímetro cúbico. Entonces, está exactamente. Dilo un poquito más alto para que nos oigan. Tiene nutrición. Ahora, yo tengo una pregunta porque yo trabajo con adulto mayor y manejo los rangos de adulto mayor. La albúmina en adulto medio también es 3,5. Sí. Ajá, y la prealbúmina 18, correcto. Y el linfo se supone que no se utiliza para la evaluación No, nutricional. nosotros no lo usamos con prealbúmina y albúmina es suficiente. Pero ya vemos la emaciación de ese paciente, nada más con la pérdida de peso ya vemos que pasemos a la evaluación global subjetiva para que lo veamos un poco más en conjunto. En adulto joven todavía clasifican en leve, moderado y severo. Sí, claro, eso no va a cambiar nunca. ¿Cuál? Vamos a ver, vamos Larisa, ahí vamos con esto. Entonces, vamos a generar nuestra valoración global subjetiva de una manera que nos permita tener un poco más amplio, más completo el panorama. Empezamos sacando nuestro porcentaje de pérdida de peso. Si ustedes lo hacen en su calculadora, que sería el peso en este momento, sería el peso habitual era 58.5 menos 51.3, eso por 100 sobre el peso habitual, que era 58.3, nos da un porcentaje de pérdida de peso del 12% desde que se diagnosticó hasta nuestro momento de intervención. Algo que se pudo haber evitado. Realmente, si el paciente cuando lo diagnostican y le dicen, usted tiene estos adenocarcinoma y lo tenemos que operar y luego sigue esto, si en ese momento hubiéramos nosotros entrado con nuestra valoración nutricional y con nuestro soporte nutricional, esta historia no estaría en ese punto de pérdida de peso. Ahora, si lo vemos en el cuadrito de la valoración global subjetiva, vemos, a ver si se alcanza a ver aquí, sí se alcanza a ver, ¿verdad? Bajamos un poquito la luz, ¿qué crees? Creo que no se pueden bajar, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, sí, alguito. Pero sí mejora, ¿verdad? Entonces, tenemos un porcentaje de pérdida de peso del 12.3. En ese caso, nuestro paciente está en la columna C, es mayor del 10% la pérdida de peso. ¿Cómo ha estado su alimentación? En la anamnesis, en la historia leímos que la anorexia ha ido aumentando, ¿verdad? Entonces tiene un deterioro grave. Los impedimentos para la ingesta son graves en este momento, porque apenas viene de la cirugía y leímos que tiene mucositis, orofaringia, que no se puede alimentar. Tiene un deterioro de la actividad leve a moderado,
es un paciente menor de 65 años, en su edad está en la columna A, no tiene úlceras por presión. Aquí dice que no tiene fiebre, pero en la historia dice que sí, que ese paciente incluso